¿Qué tal? Buenas noches, encantados de encontrarnos con ustedes en esta jornada de martes, que es casi como si fuera un viernes, por aquello de que mañana es festivo en Andalucía, 28 de febrero, día de nuestra comunidad autónoma, 44 años desde que los andaluces y las andaluzas salieron a la calle para exigir, para aprobar en unas condiciones leoninas, de las que ya hablaremos más adelante, un referéndum sobre nuestro Estatuto de Autonomía, que entonces fue sobre el artículo 151, que nos daba, desde luego, mucha más autonomía y mucha más velocidad de crucero de cara a lo que estaba por venir entonces. 44 años ya. Hoy vamos a pivotar buena parte de nuestra programación sobre ese asunto, porque nuestra entrevista posterior a este debate será con Antonio María Claret García, para recordar cómo fueron aquellos días, cómo fueron aquellos tiempos y un poco el recorrido que ha hecho Andalucía desde entonces. Pero antes de eso, y en nuestro tiempo de debate tenemos muchos asuntos sobre la mesa, pueden ustedes imaginar. Hoy pivotan a nivel general sobre el tema Ábalos, vamos a hablar también sobre el Día de Andalucía, pero vamos a hablar sobre algunas de las cosas que tienen mucho que ver con nuestro estatuto y nuestra administración autonómica, en cosas que no nos acaban muy bien de cuadrar. Lo vamos a ir hablando, y para ello contamos esta noche con Concha Insúa. Concha, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. buenas, gracias. Salvador Soler, buenas noches. Buenas noches. Javier Sierra, buenas noches. Muy buenas noches. Manolo Morales, Muy buenas noches. un placer. Bueno, vamos a empezar por lo que está siendo un auténtico terremoto político, el conocido como caso Koldo, que ya es caso Ábalos, el que haya sido prácticamente todo en el Partido Socialista, secretario de Organización, ministro de Fomento, un hombre poderosísimo, mano derecha del presidente y secretario general. Se le pedía ayer, por ese caso Koldo, el partido le pedía que abandonara su acta por responsabilidades políticas, que de momento no jurídicas, no penales, y sorprendentemente para muchos ha decidido mantener el acta y irse al grupo mixto. Hoy, de hecho, ya no ha asistido al pleno del Congreso, pero ya ha formalizado su petición para formar parte de ese grupo mixto desde mañana mismo. Concha, ¿te lo esperabas? No lo esperaba, sobre todo por la carrera política que ha tenido el señor Ábalos en el Partido Socialista. Yo he entendido siempre que ha sido sangre del Partido Socialista, y por tanto yo no voy a entrar en si tiene más o menos responsabilidad, que creo que sí, que cuando tú tienes una persona que es tu mano derecha, sabes perfectamente del pie que cojea. Pero en cualquier caso no somos nosotros los que tenemos que decidir si tiene responsabilidad penal o no tiene ningún tipo de responsabilidad, pero sí tiene esa responsabilidad política. Yo creo que él se hubiera podido defender muchísimo mejor soltando su acta de diputado y fuera. Te quitas de ese foco mediático en el que ahora mismo estás, con una pena de telediario que tienes encima, porque te apuntan a ti, ya no solamente otros grupos políticos, te están apuntando como el responsable de este escándalo, ¿no? Sino también la sociedad, y estás perjudicando a lo que él apelaba, a su familia. Él decía que él no es culpable, y que esto lo hace también por su familia y por su honorabilidad y el honor de su familia. Por tanto, si así fuera, lo que debería de haber hecho es lo que un político tiene que hacer, es ser y parecer. Tú tienes un acta de diputado porque vas en una formación política, por tanto te debes a la disciplina de ese partido, independientemente de que tu acta sea tuya e intransferible. Efectivamente es así, si no la quieres soltar, no la sueltas, pero entiendo que él tendría que haberlo hecho sin ningún tipo de remilgo, y fuera de, entonces ya te defiendes. Y si dentro de un tiempo efectivamente aparece de que no has tenido absolutamente nada que ver, que te ha pasado por delante pero no lo has visto, pues bueno, seguramente tu partido te va a resarcir de todo aquello que ha pasado en estos meses. Y ahora se ha puesto en un foco, no solamente, ya te digo, mediático, sino también de opinión pública, en la que todo el mundo lo va a señalar, y ya no es solamente él el perjudicado, está perjudicando también a su partido, porque lo está poniendo también en tela de juicio. Por tanto, creo que ha hecho una huida hacia adelante, no va a estar nada cómodo, y desde luego yo no lo esperaba de una figura política como la del señor Ábalos. Manolo. Tiene muy mala pinta, porque efectivamente
era poco esperable, no es lo que uno le puede parecer lógico de una figura con esa trayectoria, y hay que intentar comprender por qué lo hace, ¿no? Por qué tiene una conducta tan poco esperable o tan poco comprensible. Y eso apunta a que está mercadeando con el daño que le puede llegar a hacer al PSOE si no le dan algún tipo de respaldo, y eso significa que las responsabilidades igual van un poquito más arriba que él. En una situación lógica, normal, cualquiera que haya tenido que nombrar cargo de confianza sabe que te puedes equivocar. Oye, ¿por qué puedes poner la mano en el fuego, ¿no? Pues puede ocurrir que una persona que tú has nombrado con la mejor de las voluntades te sale rana, hace algo sin que tú lo sepas, te la lía. Bueno, en ese caso, pues tú honestamente, tranquilamente te das cuenta, mira, pues yo en su momento cometí este error, lo he hecho mal, estoy en una posición donde no solamente tengo que demostrar que yo soy honrado, sino que además tengo esa responsabilidad vigilando, ¿no? Y como he fallado, pues dimito y ya está, y no pasa nada. Ahora, este enrocamiento, este agarrarse a un aforamiento que tampoco le va a llevar muy lejos, porque ya veremos a ver quién le va a mantener ese aforamiento, ¿no? Suena a que está mercadeando con el daño que puede llegar a hacerle al PSOE, y a mí me preocupa. A mí me parecía un caso relativamente anecdótico hasta que ha pasado justamente esto. Esto es un síntoma de que esto puede ir más lejos y ser más grave de lo que inicialmente parecía, bueno, pues un caso más de pequeña corrupción, o mediana corrupción casposa, ¿no? Pero ya que estoy hablando, y termino enseguida, pero no puedo pasar, de verdad, yo en estos días estoy escandalizado, bueno, no estoy escandalizado porque ya a esta altura no te puedes escandalizar, ¿no? Pero una vez uno más corrobora cómo funcionan la opinión publicada en este país, ¿no? Medios de comunicación que estaban diciendo que lo que se estaba haciendo con Díaz Ayuso, pobrecita, que aquello era poco menos que un linchamiento, porque la pobre, por una cosa que había hecho su hermano, ahora están a degüello con Koldo, con Ábalos, con Pedro Sánchez y con... No puede ser, de verdad, no puede ser que un medio de comunicación serio, estoy hablando de la ABC en este caso, tenga una vara de medir tan absolutamente distinta que es que lo convierte en un panfleto. ¿Dónde está ese diario centenario? Es lamentable que la derecha de este país se dedique a poner paños calientes cuando son de los suyos y a tirar a degüello cuando son de los contrarios. Si no, vamos a ningún lado. Y me da igual quién lo haga, pero en este caso es lamentable. Pero ya en un medio de comunicación, el portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular ha dicho que esto ya es el caso Sánchez. Me gustaría a mí saber cuál es la diferencia, si lo que estamos hablando es de responsabilidades políticas, efectivamente, entre Ábalos y Koldo, entre Ayuso y su hermano y entre Almeida y su primo, porque estamos en el mismo escenario, Salvador. Bueno, sí, un poco en la misma línea que de los que me han precedido en la palabra, pero creo que es un dato importante que, partiendo de la valoración que se hace de la democracia española, recientemente se ha publicado el índice por esta entidad que se llama Democracy Index, en la que nos asignan, no creo, pues salvo error, creo que el puesto 23, lo cual indica que efectivamente hay todavía muchas cosas por mejorar en España, sobre todo en corrupción, donde nosotros ahí pues tenemos un grave déficit, ¿no? Entonces esto es muy grave. Creo que efectivamente cuando hay dos tipos de responsabilidades: una, la que te puede derivar por vía penal, que es la que porque has cometido un delito, y otra como político, que efectivamente pues has elegido a alguien que evidentemente no ha cumplido con el nivel de decoro y de exigencia y de coherencia que debe dar una persona que está gestionando fondos públicos, y que además no te lo gestiona, sino que hace además también contratos públicos, ¿no? Y que de eso además se enriquece en un momento en el que nuestro país está viviendo uno de sus peores momentos de la salud, ¿no? Entonces esto es totalmente deleznable, inaceptable. Yo soy de la opinión de que quien tiene un cargo en política tiene una carga, y si no quieres la carga, pues tienes que dejar el cargo, y una de las cargas que tienes es ser coherente, es ser de verdad una persona que, cuando tú condenas un acto de tu contrario
que estamos hablando, antes Manuel lo ha dicho, ahí está todo lo que ha pasado con Ayuso, que prácticamente es lo mismo con su hermano, y ves esas diferencias de opinión o ese doble trato, que los mismos que amparan a sus compañeras pues ahora se tiran a la yugular de otro como si fueran un referente, y esto no es una referencia, esto es una situación muy grave en la que no puede haber nada más que una conclusión, y con esto termino. Es que la persona que tiene una responsabilidad del personal de confianza que ha elegido para hacer una gestión pública, si esa persona o esas personas no cumplen con el decoro y con la honestidad que debe de regir la gestión pública, tiene que asumir su responsabilidad política y decir: hasta aquí hemos llegado, yo me he equivocado, ustedes perdonen, yo a ustedes les pido perdón y de aquí me voy. Y lo que no hago es una sangría, convirtiendo esto en un problema, un grano de arena que se va a convertir en una montaña. Javier. Pues yo hasta ayer seguía siendo un iluso, pensaba que este hombre iba a dejar su acta. Yo lo esperaba. Lo triste es que he visto que sí, ha actuado lo mismo que lo han hecho otros responsables cuando han cometido esa enorme irresponsabilidad de mercadear con las mascarillas. Eso es una irresponsabilidad muy tremenda, cuando las mascarillas era un bien absoluto y las teníamos en los hospitales bajo llave, controladas, porque era algo que es muy importante para nuestro trabajo y para nuestro día a día. Y esta gente ha mercadeado con ese tema, ¿no? Y lo que sí me queda muy claro es que esa irresponsabilidad política se sigue manteniendo. Entonces, al final, las pocas esperanzas que tienen que personas políticos actúen de una manera determinada, pues cada vez se disipa. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo con los medios de comunicación. Tampoco entiendo cómo no ha habido personas anteriormente que han tomado responsabilidades que también la han tenido. Y se han nombrado a personas, como pasaba con el ministro Ábalos, al nombrar a Coldo como una persona cercana, cómo pasa delante de él todas estas cosas sin darse absolutamente cuenta de nada. Es decir, algunas cuentas tendrá que rendir. Y esto pasaba también con otros políticos cuando han tenido esa responsabilidad de designar cargos o de hacer encargos a otras personas para que puedan funcionar como pasaba en época de pandemia. Entonces sí que me quedo bastante decepcionado. Primero, no entiendo hasta dónde va a llegar, no alcanzo a comprenderlo, pero tampoco tiene mucho sentido avanzar mucho más en un tema que se va a ir ahondando y se va a ir profundizando. Y se me va la esperanza totalmente cuando yo esperaba que sí que hubiera una reacción y que sí que dejara el acta. Hace 24 horas estaba totalmente convencido de que eso iba a ser así, y ahora estoy totalmente viendo la situación, y además que se ve, el señor Ábalos estaba hoy totalmente a la defensiva, incluso llegaba a la rueda de prensa como echando pasos hacia atrás, con esa imagen de no asumir su responsabilidad política, que al final estas cosas lo que hay que hacer es tomarlas de frente y decir: me he equivocado, ¿qué trabajo cuesta en este país? Hablabas del índice de democracia, ¿no? A lo mejor el principal índice es que los responsables, los que están haciendo política, pues den esos pasos hacia adelante. Eso es una muestra de buena ética o buen código deontológico político, que está muy ausente en este país. Manolo, pero te voy a plantear, al margen de lo que quieras decir, y os quiero plantear un poco a todos. A raíz de este caso se han planteado dos comisiones de investigación. Una que presenta el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, que pretende abrir una investigación sobre este caso en concreto. Óscar Puente ya lo ha anunciado en el ministerio en cuestión, al margen de la comisión parlamentaria. Y el Partido Popular, que se opone a esa comisión de investigación porque pretende, además, algo razonable, aflorar un poco los contratos excepcionales, porque era un momento excepcional del resto de las administraciones en el tema de material sanitario durante la pandemia. El Partido Popular ya ha dicho que no. Pero el Partido Popular, a su vez, lo que propone es una comisión exclusivamente sobre el caso Coldo en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. Estamos perdiendo una oportunidad fantástica de que la ciudadanía hubiera podido decir: hombre, joder, pues estos tíos quieren de verdad enterarse de qué es lo que ha pasado. Manolo. Sí, bueno, comienzo por el comentario que iba a hacer, ¿no? La reflexión que, más allá del escándalo político, de todo eso, a mí con estos sujetos, sea cual sea los distintos escándalos que ha habido con este tema de la gente que se aprovechó de la pandemia, a mí me estremece la profunda disonancia que hay entre el comportamiento y la psicología de estas personas
y la situación en la que estábamos el resto del país, ¿no? Yo, sabéis que me dedico al tema de la meteorología, ahí me declararon como servicio de esto excepcional, o no sé cómo se llama, imprescindible, y yo era de ese tipo de gente que teníamos que ir a trabajar todos los días, a pesar de estar en confinamiento y no sé qué, y veía pues a los cuerpos de fuerzas de seguridad, a la gente que nos dijeron, mira, tenéis que hacer, nosotros en nuestro caso, tenéis que hacer turnos continuados de 15 días, no se va a poder pagar horas extras, ¿no? Esto es una situación excepcional. Estaba todo el país estaba en esa clave. Todo el país estaba en una clave completamente distinta. Aquí ni los médicos, ni las enfermeras, ni las farmacias, aquí nadie miró ahora, aquí estábamos en otra clave. Y esta gente sí que estaba en otra clave. ¿Qué psicología tiene una persona que está viendo todos su país, sus vecinos, su familia en una situación de excepción, enfrentándose a la muerte, y ellos viendo a ver cómo hacen caja? Es que es de verdad... me cuesta trabajo creerlo, ¿no? Y con respecto a lo que te comentabas, y también volviendo a cuando acabamos de la pandemia, acordaros de que se dijo que era imprescindible y que íbamos a hacer una evaluación de cómo habían funcionado todos los sistemas públicos, el sanitario, pero también de contratación, cómo se había enfrentado el Estado a esta situación de pandemia como una situación excepcional, para ver todo lo que había fallado y cómo se podía reparar con vistas a futuro. Esa investigación nunca se hizo. Ese gran libro blanco que hubiéramos podido tener como un manual para mejorar nuestra gestión pública en casos de excepcionalidad, no se llegó a hacer. Pues a lo mejor esta propuesta de comisión tenía que ser, yo digo ahora, todavía más amplia. Retomemos aquel buen propósito de hacernos una auditoría de cómo nos hemos comportado en una situación de excepcionalidad, porque igual nos viene otra, quiera Dios que no, pero igual nos viene otra dentro de 3 años, dentro de 5, dentro de 6, a lo mejor no es de tipo sanitario, a lo mejor es de tipo climático, o a lo mejor es... no lo sé, pero realmente nos dimos cuenta de que nos hacía falta, hagámoslo. Y luego el paripé del Partido Popular de querer plantear una comisión exclusivamente en el terreno de juego, donde ellos tienen una mayoría absoluta que es ilegítima. Yo creo que la mayoría absoluta en el Senado es ilegítima. Un partido que tiene, no sé si llega al 25 o 30% de los votos de este país, que tenga el 75% de los representantes en una Cámara Legislativa, eso no hay, por mucho que sea constitucional, no hay principio democrático que lo aguante, y ya es hora de acabar con esa forma de elección. Yo incluso diría con la Cámara completa del Senado, salvo que la convirtamos en una Cámara territorial, que es lo que tenía que ser, ¿no? Territorial de verdad. Concha. No quito ni una coma de lo que ha dicho Manuel, y efectivamente lo decía en la última mesa que tuvimos, esa doble moral política, ¿no? De vamos a abrir una comisión de investigación única y exclusivamente dedicada a un caso de corrupción en el Partido Socialista, pero el resto lo dejamos. El resto lo dejamos porque no interesa que sepamos más allá de lo que ya sabemos. En principio dicen, pues porque bueno, poco menos que están en la puerta del ayuntamiento con las manos pintadas de blanco, y todos ellos tienen manchas en el expediente. Por tanto, no entiendo para nada, me parece absolutamente repugnante que se juegue políticamente de esta manera, me parece sucio y me parece repugnante. Si vamos a perseguir la corrupción, persigamos la corrupción de cualquier grupo político, de cualquier partido político. Y luego quiero hacer una puntualización a lo que antes decía Manuel con los medios de comunicación. Efectivamente, los medios de comunicación algunas veces las líneas editoriales, que ya sabemos, tienen esa doble vara de medir. Decía Chicote de ABC, al hilo de lo que estás diciendo, que es que claro, no estamos hablando de los mismos casos, que el hermano de Ayuso ha tenido abiertos 2 expedientes y los 2 se han cerrado por la Fiscalía, y que por tanto es que ahí no hay delito, y es que ha dicho la Fiscalía ya en 2 ocasiones que no hay delito. Mire usted, cuando ya se han puesto encima de la mesa según qué cuestiones, es porque algo hay. Haya delito o no haya delito, la responsabilidad política es la misma. Es la misma. Es decir, tú has favorecido que un señor como Koldo, la empresa para de trabajar, se lleve una millonada, y tú has promovido que tu hermano y la empresa para la que trabaja tu hermano se lleve otra millonada. Y tú has promovido, porque tienes un primo muy listo, que otros 2 sinvergüenzas se lo lleven para la saca, en el caso del Ayuntamiento de Madrid. Sea delito o no sea delito, eso sí es una responsabilidad política. Una responsabilidad política por la que debemos. Es una responsabilidad política por la que yo creo que no se debe de tener 2 varas de medir distintas para uno y para otro. Y desde luego, efectivamente, los españoles lo pasamos muy mal.
muy mal en una pandemia para que 4 sinvergüenzas se enriquezcan por el camino. Salvador. Bueno, si es que me parece que es que aparte de todo esto se manda un mensaje para mí muy devastador, y es que hay impunidad. Es decir, parece que cuando uno está haciendo esto es lo que normalmente se ha venido haciendo, y mientras que no te pillen con las manos en la masa, pues que eso pueda hacerse. Es imposible que un padre no sepa lo que su hijo hace. Viven los dos en la misma casa. Por tanto, ese mismo ejemplo pasa con este tipo de actuación. Un ministro sabe cómo se comporta el personal que está a su cargo, y si no lo sabe, no puede ser ministro. Es decir, usted tiene una responsabilidad, y poner en el mismo nivel de la balanza, como bien ha matizado Agustín, la responsabilidad penal y la política, usted no, son dos cosas distintas. Una cosa es cometer un delito, y otra cosa es que tú dejes hacer comportamientos que luego tienen un resultado de estas características. Y el daño que se hace no solamente ya a tu propia organización, es a la propia democracia. Es decir, el sistema en el que nos estamos basando, donde uno de sus pilares es la transparencia, es el buen hacer, es que no se consiente bajo ningún concepto la corrupción, sea de la naturaleza que sea. Pues este tipo de comportamientos, pues dice, bueno, entonces, ¿qué ocurre aquí? Usted no va ni siquiera a grupo mixto. Es que nosotros lo vamos a expulsar de aquí, o vamos a abrirle un expediente para que usted aquí no aparezca ni siquiera por la cámara, ni pueda participar, porque en cualquier... Quizá lo que he dicho es una barbaridad y es una cosa extrema. Lo pongo como ejemplo para decir lo siguiente. No hace mucho, un parlamentario británico compró con su tarjeta, o se pagó un viaje, creo recordar. Y duró 5 minutos en el cargo, y el hombre decía, es que lo he pagado, pero yo lo iba después a devolver. Si no es que usted luego lo devuelva, es que el hecho de utilizar una tarjeta pública para algo de su beneficio privado es inadmisible aquí, y dimite. Y además es expulsado, porque es la manera ejemplarizante de que efectivamente el sistema funciona correctamente a nivel político. Javier. Cuando hablaba antes, Manuel, va a ocurrir otra situación sanitaria, seguramente, no sabemos cuándo, pero está claro que la historia de la salud dice que estas cosas van a volver a ocurrir. Si tuviéramos un cuaderno de bitácora que nos contara cómo funciona... O la meteorología, que claro, ha dicho. Pero que estas cosas van a ocurrir, ¿no? Y esto no hay que mirar nada más que la historia de la salud, ¿no? Y lo que está muy claro es que me parece totalmente amoral que cuando se cree una comisión para investigar determinados temas sí que estemos de acuerdo, y cuando se van a investigar otros temas ahí no estamos de acuerdo. Y encima todo me parece también amoral y mal usar la democracia y todos los estamentos y las instituciones, el querer llevarla directamente para el Senado. Es decir, volvemos a la falta de ejercicio que hablábamos antes al principio. Si bien el señor Ábalos tenía que haberse ido, y estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, ni siquiera llegar al grupo mixto. ¿Qué tontería es esta? ¿Dónde van todos esos votos que han ido depositados a una lista que no es abierta? Bueno, es que eso ya lo... Es que, claro, entonces, ¿dónde va la responsabilidad con el ciudadano? ¿Dónde quedan esas cosas? Me parece totalmente un ejercicio de amoral y de vergüenza ajena que estén ocurriendo estas cosas, y la propuesta de las dos comisiones, que con una estamos de acuerdo y con la otra no. Mire ustedes, señores, de una vez den la cara y hagan las cosas en condiciones. No cuesta tanto trabajo, no es tan difícil. Y no que caemos en la línea de los intereses personales de cada uno, y así no se avanza nunca. Yo creo que hemos perdido una oportunidad, o vamos a perder una oportunidad magnífica de recuperar la confianza de ustedes en la clase política. Su confianza, que es la fundamental en este caso, es decir, lo decía Manolo y lleva muchísima razón, era una oportunidad maravillosa para cumplir lo que no hicimos después de la pandemia, hacerlo ahora, y tener efectivamente ese manual de resistencia por lo que pueda venir, y tenerlo actualizado y ver que se hizo mal, que se hicieron mal muchas cosas, y ver que se hizo bien, que se hicieron bien muchísimas cosas. En fin, lamentablemente... Si me permite, Agustín, muy brevemente, es que todos los políticos no son iguales.
Es decir, que se está mandando un mensaje de que todos son iguales, no son iguales. La mayoría de la gente que se dedica a la política es gente honesta, que vive, que cuando acaba de su experiencia política vuelve a su trabajo, es lo normal. Pero esto de que todos somos iguales, que la clase política es toda igual. Una oveja negra mancha todas. Sí, pero es que no puede venir alguien con el algodón a limpiar cuando pasa el Partido Popular, cuando indultó a esta persona, a Coldo García, y después lo condecoró. Es decir, es que el Partido Popular no solamente indultó a esta persona, sino que después le entregó una medalla de la Guardia Civil. Nos va a dar tareas de gloria. Vamos, nos va a dar tareas de gloria. Es que clama al cielo. Salvador, clama al cielo. Bueno, vamos a dejarlo aquí momentáneamente. Tenemos que seguir la semana que viene con seguridad. Y vamos a ocuparnos ahora de lo que va a ocurrir mañana, Día de Andalucía. 44 años se cumplen de aquella jornada en la que las andaluzas y los andaluces salieron a votar en unas condiciones leoninas para que su estatuto de autonomía tuviera el mismo techo competencial del que se conocía en las denominadas comunidades históricas. Nos lo pusieron muy difícil desde el gobierno, nos lo pusieron muy difícil desde los partidos de derechas fundamentalmente, pero a pesar de todo, Andalucía consiguió superar todas aquellas barreras que eran absolutamente impensable que se pudiera saltar con el poco tiempo que hubo y con la escasez de medios que hubo. Se consiguió y desde entonces conmemoramos esa fecha. 44 años, con sus luces, obviamente, con sus sombras. Salvador, empiezo por ti. ¿Cómo has visto estos años, pero sobre todo, cómo crees que estamos, en qué punto crees que estamos después de aquello? Bueno, mi visión aquí en cuanto a lo que es la autonomía en Andalucía, quiero recordar que, o para mí, el punto de partida es el 4 de diciembre de 1978, en el que el pueblo andaluz salió en masa, masivamente a las calles para reclamar su derecho a decidir y conseguir la consideración de nacionalidad histórica, tal y como pone en el Estatuto Andaluz, en el que se reconoce que Andalucía es una nacionalidad de carácter histórico y por tanto sube un peldaño y se pone al mismo nivel que la catalana, la vasca o la gallega. Ese derecho a decidir que se consiguió de manera distinta a la otra, digamos, autonomía, la otra comunidad autónoma, que fueron como consecuencia del pacto constitucional. Andalucía eso lo consiguió de esta manera que estoy aquí hablando. Como consecuencia de eso se configuró después en el 28 de febrero y creo que la diferencia de cómo estábamos a cómo estamos hay que reconocer que estamos muchísimo mejor que estábamos hace 44 años. Andalucía ha dado un paso hacia adelante, aunque todavía mantiene carencias estructurales muy importantes. Y me imagino que en la listilla que tú nos has enviado de temas a debatir también está el asunto de la situación económica de Andalucía, que somos la última comunidad de España en cuanto a riqueza y a renta per cápita, en la que ni siquiera los gobiernos, en mi opinión, del PSOE ni del Partido Popular han sabido gestionar correctamente ese capital político que tiene Andalucía. Javier. Como el más joven. Como el más joven, no he conocido mi vida sin la autonomía andaluza. Yo soy de esos niños que desde muy pequeños nos enseñaron el himno de Andalucía y celebrábamos mucho las fiestas, por lo menos yo en mi infancia siempre lo he celebrado mucho el día de Andalucía. Sí que me queda muy claro que sin duda Andalucía ha mejorado en estos 44 años. Echo de menos quizás también más mirada hacia Granada, que haya eso que siempre he entendido, que era como esa doble capitalidad, que no se desarme, que se mantenga y que Granada mantenga esos derechos que desde el principio se marcaron, y ahí sí que echo de menos que quizás se siga viendo o que no se siga desmantelando, como hemos hablado muchas veces en esta mesa, pues cosas que tiene nuestra ciudad y que son importantes para que siga siendo una ciudad, siga siendo una autonomía muy periférica que llegue a todas partes, porque es una autonomía muy grande. Y no obstante, me sorprende un poco
que muchas veces se sigan manteniendo a nivel político determinados tópicos sobre Andalucía. Quizá esos tópicos no se han terminado de romper, siguen siendo tópicos muy típicos que tienen respecto a nuestra tierra, y ojalá que vayan desapareciendo, cuando Andalucía es una tierra de genios, de gente creativa y de grandes científicos, médicos, y ahí lo tenemos, ¿no? Y es fundamental que se siga desarrollando y siga creciendo, y yo me enfoco mucho a nivel, por lo menos por lo que a mí me alcanza, creo que Granada es una ciudad que a nivel sanitario, médico, científico tiene mucho que decir todavía, y deben de mirarla más en ese aspecto. Yo echo de menos que no se consiguiera aquella pelea que dio Granada en primera persona, que fue para que la capitalidad se hubiera radicado en Antequera, al igual que ocurre en Extremadura con Mérida o en Galicia con Santiago. Manolo. Ahí igual nos equivocamos negociando. Cuando uno negocia no tiene que pedir lo que es sensato, sino tirar para tu lado para que al final la cosa se quede en el medio, ¿no? Igual teníamos que haber reivindicado que la capital estuviera en Granada y al final la pelea lo hubiera dejado en Antequera. Pero claro, bueno, aparte del comentario. A mí me gusta mucho recordar en esta fecha lo que decía Julio Anguita, que en una discusión con nacionalistas vascos y catalanes les decía que él reivindicaba que también Andalucía era comunidad histórica. Decía, y es que ustedes no pueden parar el reloj de la historia en un determinado momento, y que histórico solamente de ahí para atrás. Andalucía también es histórica, y nosotros la historia la hicimos el 4 de diciembre y el 28 de febrero, ¿no? Parece un enfoque bueno, un enfoque también muy dignificante de lo que representa. Y creo que también tenemos que, a la hora de evaluar, ¿no?, pues recordar que mientras que en las comunidades llamadas históricas la cuestión de la autonomía tenía más que ver con una cuestión identitaria, en Andalucía sobre todo era un grito de igualdad, de lucha por la igualdad de los andaluces entre sí, de Andalucía con el resto de España, que no se había conseguido, que no se tenía, y que yo creo que 44 años después, pues bueno, podemos ver la botella medio vacía o medio llena, ¿no? Pero hay indicadores que están ahí, es decir, de los 15 barrios vulnerables, excluidos, marginales, más graves que tiene España, 12 están en Andalucía. En Andalucía la renta sigue siendo, la renta per cápita, una cuarta parte por debajo de la del resto de España. El paro es el doble del resto de España, 4 veces el del resto de Europa, ¿no? Y seguimos teniendo una economía fundamentalmente extractiva. Sector primario, muy digno, estupendo, pero de muy poco valor añadido. Sector primario, poco transformado, poco industrializado, producción de energía, turismo, todos sectores dignísimos, yo los defiendo todos, pero con muy poco valor añadido, que dejan poca renta y empleo, pero empleo de escasa, bueno, pues de escaso nivel retributivo, ¿no? Total, que los pasitos adelante que se están dando con sectores de la inteligencia, del biosanitario, de la aeronáutica, se están dando con muchísimo esfuerzo y muy despacio, y Andalucía avanzamos, pero el diferencial con España y Europa siempre es el mismo. No conseguimos despegar. Concha. No convergemos. No convergemos. No convergemos. Esa ha sido siempre una de las peleas que ha habido fundamentalmente en Andalucía. Yo recuerdo esa manifestación masiva, sobre todo aquí en mi tierra, creo que tenía 13 o 14 años. Y recuerdo con emoción aquella reivindicación de una Andalucía igual, con una autonomía igual que el resto. Y la recuerdo con mucha emoción. Y ahora lo que sí que me entristece, y efectivamente Andalucía ha tenido un cambio exponencial de hace 44 años a lo que ahora tenemos. Efectivamente ha habido 2 modernizaciones en Andalucía, y eso, verás, se ve. Pero a mí en este momento me da pena, y incido muchísimo en que tenemos una Andalucía que, lejos de haberla vertebrado y haberla cohesionado, tenemos 2 Andalucías con 2 velocidades distintas. Y eso es algo que nos lastra mucho. Amén de la falta de oportunidades, no hay industria, efectivamente no hay industria. El paro, un paro estructural brutal que hay en Andalucía, por no entrar en esos marcadores de pobreza que tenemos en Andalucía. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Andalucía encabeza la población en riesgo de pobreza con un 37,5%, 11 puntos más que la media nacional, superando por primera vez, es decir, estamos peor que Extremadura y Canarias.
es la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, que nos dice, por ejemplo, que el 44% de los andaluces no pueden tomar vacaciones ni siquiera una semana al año, que un 46% no puede hacer frente a gastos imprevistos, que un 15% sufre retrasos ya en el pago de hipotecas y suministros. Estamos mejor, Javier, pero estamos mal, ¿eh? No podemos... La verdad es que cada vez que escucho la palabra hipoteca lo vinculo con la vivienda y si no se me pone el pelo como escarpia. Estuvimos hablando también en esta mesa que estamos una generación que vivimos continuamente a contracorriente. Gente profesional, que tenemos la oportunidad de tener una profesión, bueno, pues medio coherente, no es que vivamos holgadamente. Tenemos situaciones muy complicadas, las hemos tenido para el acceso de vivienda, las hemos tenido y las tenemos para mantener nuestros puestos de trabajo, nuestra precariedad laboral. Totalmente cierto, si tú tienes malas contrataciones, ¿cómo te vas a coger una semana de vacaciones? Tienes poca disposición y poco fuelle para poder hacer estas cosas, pero es que estás dando datos que son tremendos, ¿no? Es decir, estamos hablando que un 44%, creo que has dicho, no se puede permitir tener una semana de vacaciones. Es decir, es algo realmente escandaloso, ¿no? Y estamos hablando que el umbral de pobreza, ciertamente, y hace poco, cuando viene estos días así de tantísimo frío, nos acordamos de la pobreza energética. Ahora hemos tenido este año un poco la oportunidad de no poner mucho la calefacción y gastar mucha electricidad por el buen tiempo que hemos tenido. Pero por el buen mal tiempo. Porque... Claro, por el buen mal tiempo, porque no era correspondiendo a la época, pero son situaciones muy, muy complicadas. Y es totalmente cierto, y además que es muy de proximidad de todos nosotros ver, y en mi entorno generacional especialmente, que tenemos serias dificultades para tener, hablaba y antes del despegue y tal, pues cuando vas a Europa y viajas a Europa y tienes la oportunidad de ver otros países y cómo se va moviendo la gente de nuestra edad, y ver las grandes diferencias que seguimos teniendo, ¿no? Y ahí sí que tenemos una pelea continua y vamos a tener seguramente, como esto no despegue del todo, serios problemas para el futuro. Concha. Bueno, estos informes lo que nos dicen es que 4 de cada 10 andaluces no llegan a final de mes, que 4 de cada 10 andaluces, si se ponen malos con el problema que tenemos con la sanidad pública, no pueden pagar un médico privado, que 4 de cada 10 andaluces, si no tenemos un sistema educativo potente, los comedores escolares no funcionan adecuadamente, esos 4 niños de cada 10 probablemente no se alimenten bien, porque la única comida que hagan en condiciones sea la que hacen en su colegio. Esto nos dice que 4 de cada 10 andaluces están en una precariedad laboral, que aun trabajando no sobreviven, necesitan de otras entidades para poder seguir viviendo, que 4 de cada 10 andaluces tienen pobreza energética y que 4 de cada 10 andaluces están viviendo peor que nuestra generación, y que si probablemente no se hacen políticas que incidan directa y proporcionalmente en la población, esa brecha no la vamos jamás a cortar. Por eso yo reivindico el día 28, el Día de Andalucía, menos postureo, menos selfie, menos sonrisas de que Andalucía va como un cohete, y más atender a esas cifras, porque aquí lo que estamos viendo es que Andalucía tiene un gravísimo problema en estos momentos. Salvador. Bueno, quisiera matizar, cuando yo antes cuando he iniciado mi intervención de que si comparamos de cómo está hoy Andalucía, de cómo estaba hace 44 años, espero que se entienda que la comparativa sí estamos mejor, como Manuel ha dicho que Salvador. Bueno, en la comparativa estamos mejor, pero en el fondo, es decir, el fondo de la cuestión, ninguno de los, digamos, gobiernos que han liderado históricamente en Andalucía han sabido sacar de Andalucía lo mejor que tiene y impulsar sus recursos autóctonos, que los tiene, y además fomentar el liderazgo productivo, que también lo tiene.
Es decir, hay que hacer bastante hincapié de que en Andalucía se desmanteló la industria por completo. Andalucía no tiene un modelo productivo autóctono que esos recursos se aprovechen para la propia población andaluza. Las empresas que se actúan en Andalucía lo hacen con carácter extractivo, se llevan el recurso y las plusvalías se las llevan a otro sitio. Hay un pacto en España, aunque parece que luego se pelean entre todos ellos, entre las élites económicas catalanas, madrileñas y vascas, que son las que controlan el cotarro económico en este país y que tienen sede además en Madrid. Y todo esto, evidentemente, los gobiernos andaluces que hasta ahora hemos tenido, eso en vez de irlo reduciendo, lo han ido alimentando, como haciendo y otorgando pues que estos recursos públicos y productivos de Andalucía, ponerlos en manos de entidades que no tienen o que no hacen el trabajo que deben de realizar, en cuanto a que la riqueza se aproveche también para nuestra comunidad andaluza. Y con esto acabo. Los datos son demoledores, Agustín, demoledores, aparte de lo que tú antes habías decir aquí. Datos de la propia Junta de Andalucía del año 2022 y 2023, los ingresos por servicios se incrementan en un 4,1%. Las cifras de negocio en industria baja un 16%. En cuanto al empleo, el sector servicios aglutina 73,5%. Y de los ocupados que hay en agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, representa el 11,9%. La industria, energía, el agua y los residuos de la construcción, el 6,2%. Esto no vamos a ningún lado. Esto es empobrecer nuestra tierra. Esto es llevarla a un lugar de total sumisión y dependencia de otra, digamos, intereses. Manuel. Bien, creo que no sé, nos está saliendo un cuadro un poco oscuro. Y no se trata solamente de describir que la realidad de Andalucía, bueno, pues no está a la altura de lo que esperaríamos de ella, ¿no? Sino también a lo mejor de señalar qué tipo de políticas serían las que habría que haber aplicado, las que reivindicamos que se lleven a cabo para cambiar esa realidad, ¿no? Y yo pienso, por ejemplo, lo que decías antes, vertebrar Andalucía y esas dos Andalucías, ¿no? Es incomprensible con el... Voy a dar solamente dos pinceladas, ¿no? Pero para que nos situemos en ese escenario, creo que es la gran reflexión que hay que hacer en Andalucía es eso, qué políticas tendríamos que llevar a cabo para que fuera una economía más eficiente, más productiva, que al final es lo que va elevando el nivel de vida de la gente, ¿no? He hablado antes de la situación de los barrios vulnerables. ¿Puede una sociedad prosperar cuando tiene en cada una de sus grandes capitales entre un 10, 15, 20% de su población condenada a la exclusión social, en analfabetismo funcional, en paro crónico, en la economía sumergida, en la economía informal? ¿Esa sociedad puede prosperar si estás despilfarrando una quinta parte de tus recursos humanos ya de partida, de entrada? Luego, a todo lado de la estructuración, ¿no? Uno mira la 92 y no entiende que no haya una línea transversal de tren en Andalucía que vaya desde Huelva hasta Almería, y que estemos despilfarrando millones y millones en mantener, que hay que mantenerla, por supuesto, una autovía que es carísima, con un coste tremendo de transporte de personas y mercancías ineficiente al máximo por ese eje, y que no hayamos sido capaces de desarrollar una red de transporte de ferrocarril transversal en Andalucía, que se ha prometido, que está en todos los planes, pero nunca se ejecuta, ¿no? Sí. Y luego, bueno, un tercer elemento que puede parecer anecdótico, ¿no? Intentar encontrar una botella de aceite de oliva andaluz en cualquier supermercado norteamericano, del norte de Europa, no está. ¿Tenía algo más importante que hacer el gobierno andaluz que comercializar nuestro aceite y no que se estén comercializando a través de embotelladoras italianas? ¿Había algo más importante que hacer? Yo creo que... Entonces, bueno, quizá la asignatura pendiente es pararnos, es decir, a ver qué tenemos que hacer para cambiar esta realidad, claro, con políticas a largo plazo. Yo creo que el problema que tenemos es que tenemos responsables públicos que nada más que piensan en las próximas elecciones en lugar de los próximos 20 años, cómo vamos a cambiar esto. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver enseguida, no se nos vayan.